Bienvenidos, mi nombre es Marcien Rajontur y es momento de una nueva historia. Hola, me alegra mucho verte en esta ocasión. Estoy muy agradecido por todas las personas que se han suscrito a este canal, asimismo que me han mandado sus comentarios. Soy muy feliz al recibirlos. Bien, esta historia que contaremos hoy es un poco más breve que la anterior. Me dijeron que fue un poco larga, pero algunos cuentos son de distinta duración. En esta ocasión contaremos otra historia de mis amigos, los hermanos Grimm. Sí, de Jacob y Wilhelm Grimm. Sí. En esta historia hay de todo. Hay una bruja, hay aventura, hay tristeza, hay alegría y por supuesto hay una moraleja. La historia que les contaré en esta ocasión trata de un par de hermanos que fueron víctimas de las circunstancias. Hoy escucharemos la historia de Hansel y Gretel, de mis amigos los hermanos Grimm. Bien, vamos ahí. Había una vez, hace mucho tiempo, en un bosquecillo de Europa, un pobre leñador que tenía dos hijos gemelos, Hansel y Gretel. La madre de los muchachos murió cuando ellos nacían y el pobre leñador, para que no sufrieran esa falta de una figura materna, se volvió a casar. Pero la madrastra era una mujer muy gruñona y enojona. Siempre estaba de mal humor por la situación en la que estaban. Realmente no tenían muchos recursos. Sucedió que hubo una época de grandes tormentas e inundaciones en el bosque. Realmente el leñador no podía sustentar a su familia porque no podía ejercer su labor. La mujer, que siempre estaba de mal humor, se quejaba continuamente con él diciéndole: «Es que no tenemos ni para comer. ¿Cómo vamos a mantener tantas bocas si apenas podemos sostenernos tú y yo?» Hansel, que se había ido a la cama sin cenar, prefiriendo darle su mendrugo de pan a su hermana, se encontraba despierto porque no podía dormir por el hambre, y entonces escuchaba todo lo que sucedía en la casa. Se acercó un poco a la puerta de su habitación y escuchó a su madrastra fraguar un infame plan. Le dijo ella a su esposo: «¿Sabes qué? No podemos seguir manteniendo a estos muchachos. Hay que llevarlos mañana al bosque y ahí los dejamos abandonados». El esposo, el padre de los niños, se horrorizó y le dijo: «Mujer, ¿cómo crees que voy a abandonar a mis hijos?». Ella le dijo: «¿Prefieres que mueran de hambre ahí? Al final de la historia son niños inteligentes. En una de esas pueden sobrevivir. Sin embargo, aquí tendríamos que mantenerlos nosotros y no tenemos los medios para hacerlo». Después de un rato de estarle dando vueltas, con toda la tristeza en el corazón, el leñador aceptó. Hansel, que era un niño muy inteligente y no quería perder a su padre y mucho menos poner en riesgo a su hermanita, lo que hizo fue, una vez que ellos se fueron a dormir, salió por la parte de atrás de la casa y recolectó varias piedrecillas de estas que brillaban a la luz de la luna. Y entonces las metió todas en su morralito. A la mañana siguiente, la madrastra fue extremadamente amable con los niños. Tomó la gran hogaza de pan. Una hogaza de pan es un gran pan que se horneaba en estufa, no en horno. Se hacía con poca levadura y duraba mucho tiempo porque era un pan particularmente que tenía que tender a hacerse un poco más duro y eran en grandes proporciones y la familia podía cortarlos en rebanadas. Bien, esta hogaza de pan fue racionada en un poco más de lo acostumbrado y les dio la madrastra unos mendrugos a ellos y les dijo: «Llévenlos con ustedes porque será una caminata larga. Hoy ayudaremos a su padre a recolectar leña». Gretel estaba muy emocionada y Hansel sonreía, aunque ya sabía los planes de su malvada madrastra. Por el camino él astutamente iba soltando estas piedrecillas en espacios definidos para poder recordar dónde más o menos los tenía y que lo guiaran de regreso a casa junto con su hermana. En un claro del bosque muy profundo, donde ya se había perdido la casa hacía tiempo e inclusive se había perdido el sendero,
Prepararon una pequeña fogata y los padres pusieron a los niños diciendo: espérenos aquí un poco. Si tienen hambre, ahí tienen su pan. Regresaremos por ustedes más tarde. Ustedes cuiden la fogata. Y se fueron. La tarde empezaba a caer. El sol se movía por la bóveda y se empezaba a ocultar detrás de las montañas. Gretel empezó a tener un poco más de miedo y Hansel la abrazaba confortándola, diciéndole: tranquila, pronto regresaremos a casa. Ella le decía: ¿pero por qué papá no ha venido por nosotros? Él, no queriendo romper el corazón de su hermana, simplemente le dijo: yo creo que se han de haber perdido o han de haber olvidado dónde nos dejaron. Tú tranquila, que mira, he puesto estas piedrecitas en el camino y sé que nos guiarán a casa. Se pusieron a orar y sus padres no aparecían. Entonces él tomó de la mano a su hermana, apagaron la fogata y dejaron que la luna, que empezaba a clarear, diera el camino hacia su casa. En efecto, gracias a Dios, las piedras brillaban muy fuerte y él pudo seguir el camino de regreso a casa. Cuando su padre los vio, saltaba de alegría y le mintió diciendo: perdónenos, estábamos por salir a buscarlos porque no los vimos y no los encontrábamos. Pero qué felicidad tenerlos en casa. La madrastra sonreía cínicamente y pensaba: estos niños son más astutos de lo que yo pensé. Será mejor tomar precauciones más adelante. Durante algún tiempo el leñador pudo proveer muy bien a su hogar. Ya que el bosque se había secado, él pudo cortar muy bien su madera, venderla en el pueblo y regresar y proveer a su familia con el sustento. Sin embargo, cayó otra tragedia. Entró el invierno, pero de una manera tan cruda que heló todo el bosque. Había nieve por todos lados y la madera de los árboles realmente era inútil porque estaba más húmeda y estaba llena de nieve. Además, la gran tormenta evitó que el leñador pudiera salir a buscar. Entonces quedaron atrapados en el lugar durante mucho tiempo. Las provisiones se acabaron y el sustento se acabó. Y la malhumorada mujer otra vez empezó a fraguar ese horrible plan. Como la vez anterior, Hansel, que no había cenado también por apoyar a su hermana, escuchó absolutamente todo lo que decía la madrastra. El padre estaba realmente horrorizado. Él no quería seguir con eso, él diciendo: correremos la misma suerte que ellos. Ella no iba a permitir eso. Y le dijo: no, es suficiente. Ellos podrán arreglárselas solos en los bosques, pero nosotros no podemos cargar con ellos. Después de horas y horas de estar discutiendo, con la cabeza hecha un relajo y con el corazón destrozado, nuestro buen leñador volvió a aceptar. Hansel estaba destrozado, pues había escuchado todo. Entendía a su padre. No entendía a la madrastra, pero no quería perder a su familia y menos volver a poner en riesgo a su hermana. Así que fue otra vez por las piedrecillas. Pero la madrastra malvada había puesto doble cerrojo en la puerta de atrás y del frente y no pudo recolectar las piedrecitas. Entonces él se puso a orar y pidió a Dios que le diera sabiduría para saber qué podía hacer para regresar a su casa el día siguiente. El día siguiente ocurrió lo mismo que la vez anterior. La madrastra, muy alegre, tomó la hogaza de pan, rebanó más porción para los muchachos, se las dio y les dijo: otra vez ayudaremos a su padre en el bosque. Gretel estaba un poco asustada y le dijo a su hermano: no nos abandonarán como la vez pasada. Y Hansel le dijo: tranquila, yo sé cómo resolverlo. Y él tomó su pedazo de pan y lo puso en su morralito. Y por el camino, en vez de piedras, ya que no tenía, iba dejando estas migas de pan, igual, sistemáticamente. Ocurrió todo exactamente igual. Los dejaron en otro claro, todavía más profundo, donde no se veía ni el sendero ni ninguna luz que pudiera guiarlos. Les dijeron lo mismo: cuiden la fogata, etcétera, etcétera, y ellos regresaron. Al caer la noche, Gretel estaba todavía más triste y más desesperada y le decía a su hermano: Hansel, esta vez sí nos abandonaron. Mira, estamos mucho más lejos de casa y ellos no han regresado. Hansel tomó sus manos y le dijo: tranquila, vamos a orar que el Señor nos sacará de esta. Y después de orar, trataron de buscar las migas de pan que había dejado Hansel.
pero los pájaros se las habían comido. Regresaron como pudieron a la fogata y pasaron ahí la noche. A la mañana siguiente, ya con la fogata apagada, empezaron a tratar de recorrer el bosque en busca de algo. Cada vez tenían más hambre, estaban más desesperados y estaban realmente perdidos. A lo lejos empezaron a percibir un aroma particular. Olía a pan, olía a dulce. Se acercaron y vieron una casa hecha completamente de pan de jengibre. Las ventanas al parecer eran de azúcar y los pilares de chocolate. No pudiendo soportar la tentación, corrieron hacia ella y empezaron a comer las paredes y los vidrios y el techo, y realmente era delicioso. Cuando de repente se escuchó una voz dentro de la cabaña. «Ratitas, ratitas, ¿quién se come mi casita?» Los muchachos se espantaron y se alejaron un poco de la casa. Salió una viejecilla con gesto dulce y les dijo: «Mis niños, no se escondan en el bosque, ya los vi. En vez de comerse mi casita, ¿por qué no pasan? Aquí les daré algo de comer». Los niños estaban encantados. Entraron corriendo a la casa agradeciendo a la viejecilla. Ella cerró cortésmente la puerta y la atrancó por dentro. Les ofreció un gran festín: pollo, carne, dulces, leche. Los muchachos se hartaron de comida y no podían creerlo. Ella les decía: «Coman, coman, mis pequeños, coman». Lo que ellos no sabían es que esa casa pertenecía a una horrible bruja. Esta bruja atraía a los niños con esos dulces y esas golosinas en el bosque porque ella comía niños. Habiendo terminado de comer y muy agradecidos con la señora, bien satisfechos, trataron de salir. La horrible bruja les cortó el paso y les dijo: «No, es tiempo de que paguen por haberse tratado de comer mi casa». Y los empezó a perseguir por dentro de la casa hasta que logró encerrar a Hansel en una jaula y a Gretel la tomó de los cabellos y le dio una escoba. La bruja era un poco corta de vista, o más bien un mucho corto de vista, y más bien lo percibía todo. Gretel, que era una niña muy inteligente, se dio cuenta de eso, de que la bruja no tenía buena vista. La bruja periódicamente llegaba con Hansel y le decía: «A ver tú, saca tu dedo, quiero ver qué tan gordo estás». Pero Gretel ya le había dicho a su hermano: «Toma ese hueso de pollo y cuando la bruja se acerque, sácalo en vez de tu dedo para que no vea que está subiendo de peso». Asimismo, la bruja le daba a Gretel las sobras y Gretel tenía muy poco que comer, pero Hansel, como siempre con ese corazón noble de este muchacho, compartía todo lo mucho que le daba la bruja para que le engordara, lo compartía con su hermana. Ocurrió entonces que la bruja llegaba y decía: «Tú, niño, saca el dedo, quiero ver qué tan gordo estás, quiero ver si ya estás a punto». Y el niño sacaba el hueso de pollo. La bruja lo tocaba y decía: «No es posible, tendré que darte doble ración». Y prendía el horno y hacía más pan y hacía más golosinas para el niño, que la compartía con su hermana. Gretel se fijaba de todo esto. En algún momento esta bruja se desesperó y dijo: «Es suficiente, así como estés, voy a comerte». Hansel se espantó. Gretel le dijo: «Tranquilo, el Señor nos sacará de esta». La bruja prendió el horno y le dijo a Gretel: «Fíjate si el horno ya está a punto para meter a tu hermano». Los planes de la bruja es que en cuanto Gretel se acercara, la iba a cocinar primero. Pero Gretel, que era una niña muy inteligente, le dijo: «Pero mi señora, yo jamás he prendido el horno. ¿Yo cómo sabré si ya está a punto?». La bruja, completamente enojada, la quitó y le dijo: «¿Cómo eres inútil? Fíjate bien cómo se hacen las cosas». Abrió el horno y se asomó. En ese momento, con mucha fuerza y mucha agilidad, Gretel empujó a la bruja dentro del horno, cerró la puerta y lo trabó con un pedazo de madera. Los gritos de la bruja y los aromas y todo eran espantosos. Gretel se cubrió los oídos, Hansel también, y los ojos, y después de un rato se dejó de escuchar la bruja. Ese fue el final de ella. Gretel, con la ayuda de su hermano, empezó a romper la reja y el candado hasta que logró liberarlo. Tomaron mucha comida,
y encontraron un pequeño baúl que estaba lleno de joyas y de piedras preciosas y de monedas, y lo empezaron a meter en sus bolsas para irse de ahí. Por fin salieron de ese espantoso lugar. Dieron gracias a Dios por estar vivos. Tenían comida para muchos días, gracias a lo que recolectaron en casa de la bruja. Y entonces se alejaron corriendo lo más que pudieron de ese lugar. Al pasar los días y estar buscando por varios senderos, escucharon el ruido de agua. Es el arroyo, dijeron. No estamos tan lejos. Se acercaron y ¿cuál sería su sorpresa que vieron una figura familiar? Era su padre. Había estado buscándolos por muchos días. Estaba con el corazón roto por lo que había hecho. Cuando los vio, corrió y los abrazó con todas sus fuerzas, pidiéndoles disculpas y perdón por esa mala acción. Ellos lo abrazaron y le dijeron que lo entendían. La madrastra no había soportado estar así porque él se encontraba refunfuñando y siempre peleando con ella, y se había salido y nunca más se supo de ella. Ellos le entregaron el tesoro de la bruja. Él fue muy feliz porque con eso se resolvía todo. Al final de la historia, vivieron felices para siempre como una familia. La moraleja de esta historia es: no temas, sé valiente y esfuérzate. Observa todo lo que hay a tu alrededor y ve de qué manera puedes aprovecharlo para poder salir de cualquier situación. Ah, caray. Mira nada más, el tiempo otra vez me está ganando. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, ponme tu pulgarcito arriba y compártelo con mucha gente. Eso me serviría muchísimo para seguir haciendo estos videos. Muchas gracias a la gente que me escribe. Si gustas apoyarme, por aquí abajo estará también mi liga para mi Patreon. No olviden suscribirse a este canal, asimismo a mis redes sociales. Yo soy Martian Raconteur y colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Muchas gracias y hasta la próxima.